libres, porque la revolución es grande, por el insurgente que combate. El Estado y el mercado se relacionan porque tiene que ver con el poder. Pero ¿dónde queda la sociedad civil? En esos tiempos políticos toca mucho hablar de lo que es el mercado, lo que es el Estado y lo que se nos viene como sociedad. El mercado, al final de cuentas, es todo un conjunto y un aparato que cuando extiende todas sus alas está vinculado al negocio, a incrementar sus ganancias, y en el mercado hay dueños del poder. También hay dueños de bancos, dueños de comercios y las pocas manos que acumulan ese poder. El Estado, todo ese dispositivo y ese conjunto de instituciones, políticas, que lo que tendría que hacer es frenar ese poder del mercado que devora, pero hay que analizarlo desde otro punto, porque es ambiguo hablar del Estado. El Estado puede ser represor, el Estado puede ser entreguista, el Estado puede ser quien se vende a los mercados para que sigan incrementando sus ganancias, pero también el Estado puede ser benefactor. El Estado puede ser quien le ponga un freno y un límite si regule a ese mercado. Pero ¿dónde queda la sociedad civil? Hay una pugna por acumular el poder, y ese poder en disputa tiene que ver con el control de la sociedad civil. Para uno como capital electoral y para el mercado como consumidores. Entonces, en las democracias liberales en las cuales vivimos, el mercado simplemente necesita gente que consuma. El Estado necesita todo un aparato político en disputa, en conflicto, en consenso, en el cual llegue al poder. Pero el problema está ahí, en el poder. Si llega el poder del pueblo o llega el poder de los mercados. Capital Cultural. Bienvenidas y bienvenidos a Capital Cultural, un programa más, después de que ganó en la presidencia Javier Milei, así que hay muchas cosas que analizar desde distintos planos, y para eso tenemos del otro lado a Pablo Pastrana, quien con él vamos a hacer un análisis. Hola Pablo, ¿estás por ahí? Hola Pablo. ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo estás, Pablo? Acá desde Radio Trinchera. Ajá. Y como hablábamos en la introducción, hay muchas cosas que analizar después de que ganó electoralmente Javier Milei y la ultraderecha. Y sé que hay muchos planos, muchos estratos desde donde analizar. Pero, ¿cuál es tu lectura? Bueno, en realidad hay un problema normativo que determinó el triunfo de Javier Milei como consecuencia de un juego de alianzas espurias que se fueron desarrollando a lo largo del año, de este año. Primero que nada, tenemos el escenario de un programa electoral problemático donde tenemos 24 jurisdicciones que a lo largo del año, en agotadoras campañas, fueron dándose en distintas provincias a lo largo de los meses, que dieron lugar finalmente a una elección general y una segunda vuelta, un balotaje. El grave problema en la parte estrictamente electoral es el hecho de que se apeló a un mecanismo legislativo, digamos así, normativo,
que data de la época de la NUCE. El balotaje se instituyó en 1971 durante la presidencia de la NUCE, la presidencia de facto, ¿no?, Sí, sí. con el propósito de evitar que Perón, que se encontraba en el exilio en España y había vuelto a la Argentina a posteriori, ganara las elecciones. Pero resultó que Perón gana por una mayoría absoluta, con el 62% de los votos. Primero Cámpora con el 54% y luego, a posteriori, la asunción de Perón con el 62% de los votos. Sí. Entonces nosotros estamos ante un mecanismo que se mantuvo incólume, que no fue derogado en ningún aspecto, tanto durante el transcurso del proceso militar como en el transcurso de los gobiernos democráticos que se suscitaron a partir del 10 de diciembre del 83. Y como resultado de este balotaje, a 40 años de democracia tenemos un gobierno, una tendencia corporativa criptofascista, con aspectos criptofascistas y Sí, aspectos sí. liberales. O sea, esconde una plataforma en potencia de carácter nazifascista, retrógrado, y no se puede llamar siquiera liberal. Estamos hablando de el capricho de Milei, por un lado, de querer instituir un régimen fundamentalista de corte liberal, y por el otro, estamos en presencia de una irrupción, porque menos mal que dijo él que los mismos de siempre no iban a hacer gobierno, que iban a hacer una verdadera reforma del Estado y todo lo demás. Pero sucedió que en virtud de un juego de alianzas espurias, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y todos los personeros del neomacrismo, del macrismo, se introducen dentro del gobierno para darle una estructura que no tiene. O sea, Milei carece de estructura. O sea, Milei se basta en sus caprichos ultramontanos, reaccionarios. Por supuesto que su compañero de fórmula no le va en saga, Doria Villarroel, una prototípica defensora de genocidas. Es decir, que estamos verdaderamente al garete. Estamos teniendo serios problemas económicos, fruto de un gobierno presidido, yo lo digo con todas las letras, por un traidor como Alberto Fernández. O sea, Alberto Fernández no le podemos decir que no pudo, no tenemos que decir que no le alcanzó, no. Alberto Fernández fue un cipayo, un traidor, que ató a la Argentina al imperialismo a través del acuerdo con la pata económica del imperialismo, que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, él ratificó y confirmó la vigencia de un acuerdo espurio y leonino que suscribió Macri. Entonces no le tenemos que echar la culpa a Macri, porque Macri maneja sus negocios a él y sabemos bien que no le importa la patria, ni le importa la nación, ni le importa las instituciones democráticas, no. A él le interesa la vigencia de sus negocios personales y de sus acólitos. No Caputo. O sea, el hecho de que Caputo esté en el Ministerio de Economía, por ejemplo, corrobora o ratifica la instrumentación de una política económica que fomentará la fuga de capitales. O sea, el proyecto de Caputo es el mismo proyecto que tuvo bajo el gobierno de Macri, los ministros de Hacienda, que tuvo sucesivos fracasos en la ejecución del mismo y una pérdida de parte de los inversores internacionales de toda confianza, porque era un proyecto temerario, descabellado. Bien, entonces Macri va a introducir a través de Caputo una segunda parte del despojo del país. ¿De qué forma? Tomando los activos del Estado dolarizados, produciendo una fuga de capitales con la venta de esos activos dolarizados. Sí. Vos fíjate que inclusive el trabajo terrorista económico que hicieron las corporaciones terminaron de tumbar al gobierno de Fernández, que agónicamente llega al final, Massa con 1 año y medio de gobernabilidad medianamente establecida para poder cambiar el temporal, pero
la cobardía de Alberto Fernández es la nota de la cuestión, ¿cierto? Dólar barato para los ricos, dólar caro para los pobres. Si un pobre quiere ahorrar con una cuenta bancaria, una clase media, ¿no?, que pueda tener una mínima capacidad de ahorro, lo tiene que hacer con un dólar caro, que le cueste. En cambio, Pérez Compán, suponete, Pescarmona, o Pagani, o Roca, ¿no?, o Ratati, ¿qué es lo que tienen? Tienen dólar barato, un dólar oficial preferencial, para que ellos puedan comprar dólares y fugar los capitales. O sea, va a haber una desinversión. Esa fue Sí, característica durante la época de Macri. O sea, ustedes fíjense, fíjate, Joel, que en la época de Macri, se produjo el mismo mecanismo de endeudamiento. Es decir, Macri nos deja, cosa que corrobora Alberto Fernández, sin pelear absolutamente nada de lo que era la deuda, ¿no? Era una deuda apócrifa, una deuda que iba contra los propios estatutos del Fondo Monetario, y un crédito a 100 años de 44.000 millones de dólares para financiar una campaña electoral espuria, ¿no?, a través de esos dólares, producto de la desinversión de los activos del Estado. sí, Entonces, va a reiterar Caputo la misma consigna, y inclusive con el beneficio de todo lo que se hizo en los 4 años de este gobierno que caduca, respecto de distintos tipos de proyectos de inversión de gastos del Estado, porque el Estado invirtió en vaca muerta, ¿no? El Estado invirtió en la potenciación de YPF a través de distintas empresas derivadas de YPF. El Estado potenció las líneas argentinas como el de bandera, y el Estado realizó una ingente política de obras públicas que tampoco tuvo demasiada complicación de actos de gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? Primó más el tema macroeconómico para tratar de estabilizar las cuentas públicas. Pero ¿cuál es el problema? El terrorismo de parte de las grandes corporaciones, especialmente las alimenticias. Como claro. habíamos dicho en otras oportunidades, se desarrolló una política de terrorismo económico, de manejo de las corridas bancarias por parte de las distintas cuevas y las distintas estamentos espurios, justamente, para manejar el tipo de cambio y aterrorizar a la población, ¿no?, a través de los medios de comunicación, y establecer una fragilidad que estaba aumentada por la debilidad. A propósito, porque Alberto Fernández hizo todo a propósito, con toda pesanía, con toda artera conspiración para debilitar al Estado. Hizo el juego del Fondo Monetario, hizo el juego de las grandes corporaciones. Es un traidor. No cumplió con los programas que se habían establecido para tratar de paliar la crisis estructural. Ahora se va a desguazar el Estado y se va a fomentar la fuga de capital y la especulación financiera. Y se va a producir nuevamente una ruptura de la trama productiva del país y de la trama social y económica. Aumentos de precios, pérdida de poder adquisitivo del salario, disminución de los derechos de los trabajadores. Y otra perla, apoderarse del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que respalda medianamente a los jubilados, para transformarlo en fuga de capitales también. O sea, Claro. todos los cientos de miles de millones de dólares que tiene la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que respaldaba a los jubilados, ese fondo se va a ir licuando a propósito, y ese capital se va a fugar junto con todo lo demás. Entonces, estamos teniendo ya un proyecto de desguace del Estado. Es decir, se va a segmentar, se va a desguazar,
se va a atomizar el Estado. Por supuesto que como complemento de todo esto, nosotros no vamos a tener organismo de control, va a ser un descontrol. O sea, en la época de Cristina, de Néstor, había un afiatamiento, una sincronización de los organismos de control. Claro. Entonces, había un intercambio de información a través de la Unidad de Información Financiera. Estaba José Batella, un eminente economista, ¿no? Sí, sí. Entonces, acá tenemos un grave problema, o sea, haciendo lo que se llama campo nacional y popular, o lo que queda de él, ¿no? En función de esta Armagedón que se va a producir, tenemos que evaluar dentro del campo nacional y popular, que tanto se habla, un problema clave, que yo lo describí en otras oportunidades, que no hemos hablado en otras oportunidades. El problema de la discrepancia entre 25 millones de personas que no están sumergidas y 25 millones de personas que están. Sí. Entonces, lo que es la intelectualidad progresista o de la clase media progresista que está inserta dentro de esos 25 millones de personas que pueden comer 4 comidas diarias, que pueden guarecerse bajo un techo y que tienen todavía una fuente de trabajo en mayor o menor medida, no tienen conciencia, especialmente la parte intelectual o la parte que se reputa progresista, de la situación real de la parte sumergida. O sea, hay un divorcio respecto de la realidad. O sea, el problema de la militancia o del campo popular y todo eso se basa en una retórica aspiracional o voluntarista que no tiene contacto con la realidad, que no pisa el barro. ¿Y de dónde se agarra la derecha? ¿De dónde se agarra el mileísmo? De los ladrones. Dicen, son ladrones, son chorros, son estos, son otros, tienen privilegios, tienen country, tienen casas, tienen esto, lo otro. Porque a través de las décadas, de los 40 años de democracia, se formaron capas geológicas de políticos corruptos. Entonces, se ataca por ese lado, porque en parte es verdad, pero que hay un problema serio, serio. El campo popular primero tiene que hacerse cargo de qué, de no mentir. O sea, se tiene que hacer cargo de ser sinceros con respecto a las características de la clase política. Cuando hay que putear, se putea. Cuando hay que golpear la mesa, se golpea la mesa. Y las cosas se tienen que decidir arriba de la mesa. Pero ¿cuál es el problema que nosotros estamos teniendo en este momento? La hipocresía. O sea, vos fíjate que el 10 de diciembre se van a cumplir 40 años de democracia, ¿cierto? En un marco de formalismo hipócrita y de rituales y ceremonias vacías. La gente sumergida no entiende eso. ¿Cómo le voy a hablar de la República, de la Constitución, de las instituciones? ¿Cómo le voy a hablar de los derechos humanos? Si no pueden llevarse una comida a la boca, no pueden comer 4 veces por día, no pueden comer proteínas, tienen 5, 6, 10 hijos famélicos, desnutridos. No hubo políticas de Estado, se mintió. Se habla de políticas de Estado, retórica pura, todo mentira. Vos fíjate que cuando se hizo la campaña, muy poca gente salió a testimoniar su apoyo al gobierno, o su apoyo no solamente al gobierno de Fernández, sino al proyecto kirchnerista de Néstor y Cristina, ¿no? Sí, iban por los subterráneos de los colectivos. ¿Quién iba? Cato Codis, que daba la cara como militante reconociendo los errores, o la descendiente de la madre de Plaza de Mayo, ¿no? Irma Careaga. Es decir, ¿qué es lo que estamos teniendo nosotros? La mentira que tenemos que terminar, la hipocresía que tenemos que terminar. La gente, campo popular, es lúcida o tiene un grado de preparación intelectual, tiene que bajar al barrio. Con piso de Evita. El único peronismo, para mí, es el de Evita, porque Perón terminó patando después de la muerte de Evita. La única que accionaba la justicia social era Evita. Pues fíjate
Y ahora se está mancillando el concepto de justicia social con el concepto de asistencialismo, porque Evita regalaba máquinas de coser para producir, para que tuvieran un medio de vida las mujeres, promocionar a la mujer, el voto de la mujer, pero la dignidad como persona de la mujer. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ahora, después de 70 años de la muerte de Evita, 40 años de democracia, todo eso, ¿qué es lo que tenemos? Mentira. Vos fíjate que Claro. la clase política en general está calculando una cantidad de gente menesterosa para darle una limosna, como hacía la sociedad de beneficencia. Polenta fideos y arroz, polenta fideos y arroz, ¿no? Y todavía la clase media puede comer proteínas, puede pensar, ¿no? Carne, leche, huevo, pescado. ¿Qué quiere decir? Yo tengo dos estamentos. La gente que puede comer proteínas y la gente que no puede comer proteínas. Hay gente que muere a los 40 años, que muere a los 50 años, que tiene distintos tipos de problemas, producto de la miseria, de la pobreza, la malnutrición. Es una vergüenza, ¿no? Que se levantara Ramón Carrillo, se habla de Ramón Carrillo, se habla de Perón, de Evita, todos mentirosos. Por eso la gente votó a Milei, la gente sumergida. Vos fíjate que el voto a Milei Ujú. tiene dos caras. Sí, Un voto de la gente sumergida, que votó por bronca y por odio a la mentira, ¿no? Cansada de la mentira. Pero, por el otro lado, la ultraderecha gorila, que votó con un voto normal y consecuente a su condición. claro. Pero acá tenemos esas personas que fueron ignoradas. ¿O viste que hay una palabra que se usa en periodismo, que vos lo sabés mejor que yo? Visibilizar. Claro. O sea, yo tengo que visibilizar la visibilización, porque están invisibilizados, ¿no? Eso es una, ¿no? Claro. Y después, lugares comunes, ¿no? Digamos, la bronca, ay, este gobierno que no pudo hacer esto, no pudo hacer, no es que no pudo, no quiso. Yo tengo un presidente para conducir, yo tengo que tener un conductor para mandar, yo tengo que tener una persona que si tiene que gobernar por decreto en necesidad de urgencia, gobierna por decreto, no indulta a Milagros Sala, no es capaz de nada de eso. O sea, con el tema de Vicentín, por ejemplo, el tema de Vicentín es la muestra cabal de una persona que no es pusilánime, es traidora. O sea, él va a Mm, enseñar en Madrid o en Barcelona, no sé dónde parece, España, a rajarse acá, ¿viste? Un año y medio donde no dijo palabra, no hizo un carajo, y hablaba de cualquier estupidez, ¿no? Y esta persona impunemente se va a Europa, dejando un tendal, un desastre. Más tan claro. pobrecito, a más tan no le alcanzó. ¿Pero Claro. por qué? Porque el presidente, que tiene que tomar las decisiones políticas, el presidente que tiene que mandar, el presidente que tiene que decretar, que tiene como sea Néstor, no fue capaz de tomar decisiones políticas sobre la deuda externa, sobre la eventual privatización de la deuda externa. Porque la deuda externa fue revisada por Alejandro Olmos y mucha gente que escribió sobre ella, en muchos elementos normativos y jurisprudenciales, ¿eh? O dictámenes de todo tipo sobre el carácter apócrifo de la deuda externa. Pero el colofón de esta situación es el acuerdo con el fondo, un acuerdo inflacionario y apócrifo, que homologó implícitamente. Es decir, la soberanía popular lo consagró el presidente Fernández en virtud de un juego de alianza, ¿no? Pero siempre con el volatazo. ¿El balotaje qué? Es un contubernio. El balotaje es un contubernio espurio, heteróclito, ¿no? eh, temerario, en donde se juntan toda una serie de coaliciones que no tienen principios. Toda alianza en general, o frente, porque que se habla de frente de acá, de frente de allá, de frente de más allá, es fruto de
aplicación de todo tipo de principios. Yo no tengo principios. Y hago acuerdos espurios. Y establezco acuerdos de contexto, lo que Alfonsín llamaba contexto. Fíjate que los radicales, como yo te digo siempre, ¿no?, fracasaron en la revolución burguesa que tenían que hacer en 1890. No la concretaron y pactaron con la oligarquía terrateniente. La historia del Partido Radical es una historia de claudicación. O sea, yo no puedo reivindicar lo positivo del Partido Radical porque lo negativo del Partido Radical es mucho mayor. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que le dio funcionarios a Uriburu, a Ortiz, a Castillo, a la década infame, a Agustín Justo. El Partido Radical le proveyó de cuadros administrativos y políticos con un carácter especulativo. La concordancia, las alianzas espurias. Bien. Entonces, cuando se establece el gobierno de Alfonsín, se votan las leyes de punto final y obediencia debida. Y se habla de la teoría de los dos demonios, que reivindica Victoria Villarroel. Es decir, es un retroceso fatal, pero es un problema de lucha ideológica. Como no hay un liderazgo que establezca una lucha ideológica como premisa, eso repercute en la gestión. Por eso Alberto Fernández es el anticristo. Por eso Alberto Fernández es la encarnación de la traición más abyecta que puede haberse registrado en la historia democrática. El pueblo fue estafado, 40 años de estafa, independientemente de las realizaciones positivas, macroeconómicas o infraestructurales que se pudieron haber hecho en la década ganada, por ejemplo, ¿no? Aparte de la década ganada, fueron todos gobiernos claudicantes, que siempre se fueron antes, como los radicales, con sí, como pasó con De la Rúa, que es la encarnación misma de la estupidez, ¿no?, de la mediocridad, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de los peronistas? O del peronismo, o del movimiento nacional justicialista, o de la CGT, que son claudicantes. No están planteando la lucha de clase que está planteando la derecha. La derecha puede tener esa mentira de los halcones y palomas, toda esa estupidez. No. La derecha tiene una unidad de acción. O sea, la derecha tiene una unidad de objetivos, de cumplimiento de objetivos. La derecha se traza objetivos a cumplir. Y Macri es la encarnación mafiosa de los elementos más chauvinistas y terroristas de la derecha. O sea, la familia Macri es la familia del sur de Italia, que ya desde el abuelo o del propio padre de Macri, ¿no?, desde esta época ya tienen elementos reaccionarios y propósitos deliberados de hegemonía, de un Estado débil, sin liderazgo, sin líderes, sin militantes. Sí. Mira, ya para tocar el último tema, por el tiempo, vimos hoy que juraron los diputados en el Congreso, algunos con frases del nunca más, de la defensa de la educación pública, salud pública, de la resistencia. Pero ¿cómo ves vos lo que se viene en función de los dispositivos que se tienen en el Estado para la resistencia, que es el Congreso, por ahí la provincia de Buenos Aires, por ahí la ciudad de La Plata, pero también cómo se armaría la organización civil, las organizaciones sociales, sindicatos? ¿Cómo ves el horizonte vos de todo ese conjunto de resistencias? Entiendo. Sí. Bueno, Joel, yo tengo una serie de postulados o premisas que yo estoy viendo en función de lo que tenemos, de lo que se viene. O sea, ¿cuál es el problema acá? Que es nuevamente trabajar sobre la misma situación de articulación de la naturaleza del orden constitucional. O sea, nuestra vetusta constitución, que yo me la paso estudiándola para poder entender hasta qué punto es estúpida y es retrasada, ¿no? Vos viste que en una parte de la que es declaraciones de derechos y garantías constitucionales,
se habla de que la base de la democracia son los partidos políticos y se privilegia entre las atribuciones del Congreso la problemática del financiamiento de la actividad política o el desarrollo de la dirigencia política. Un aspecto, ya sabemos, retórico. ¿Por qué digo retórico? Porque la nueva militancia que se va a producir en función del deterioro de la clase media va a ser que se tiene que recostar todo lo que es institucional, que todavía está inscrito dentro del sistema, con las organizaciones sociales sumativas que están fuera del sistema. O sea, que la nueva base de un régimen democrático avanzado se tiene que consolidar a través de las organizaciones sociales y los partidos políticos tienen que estar subordinados a las organizaciones sociales como autoridad de aplicación de los principios de la justicia social. Pues fíjate que directamente la derecha está combatiendo contra la justicia social. Como concepto, como Rosenkrantz dijo que no hay derecho donde hay una necesidad. Pues fíjate que la Corte Suprema espuria, la Corte Suprema decadente y abyecta, esos 4 jueces, esa banda fascinerosa, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Convalidar la injusticia social y abiertamente sentencia contra Cristina, contra cualquiera, en favor de los poderosos, homologando normas económicas, sociales y políticas en favor de los poderosos. Sí. Entonces, vos fíjate que la CGT, la estúpida CGT, la imbécil CGT, la claudicante CGT, porque se llama Confederación General del Trabajo, no de los trabajadores, los sujetos de derecho, ¿no? Y el trabajo como abstracto. Esta asquerosa CGT que formó Perón, toda esa CGT, ¿qué es lo que va a hacer? No va a tener más remedio que alinearse con las organizaciones sociales, entre ellas Grabois y otros más movimientos sociales. A su vez se va a producir en los movimientos sociales una depuración en función del requerimiento de la vigencia de derechos. O sea, se va a luchar, pues fíjate que cada vez se lucha por menos, por el salario, por la estabilidad de las obras sociales, ¿no? Por el cumplimiento del artículo 14 bis en cuanto a los derechos sociales. Pues fíjate que cada vez menos. ¿Por qué? Porque claudicaron, porque mintieron, porque se quedaron con los privilegios que les dio Perón y tratan de mantener, ¿cierto? O sea que se ven de figurillas con lo que va a pasar, porque la derecha va a ir por su fuero. La derecha está percibiendo la debilidad de ese campo popular heteróclito, heterogéneo, abigarrado, carente de principios ideológicos y de rigor ideológico. Bueno, eso por un lado. Después, otro aspecto que tenemos que considerar es el tema de la representación parlamentaria y de los instrumentos jurídicos de la Constitución. No hay un liderazgo que esté luchando para la restitución y la reivindicación de las instituciones. Pues fíjate que la Secretaría de Derechos Humanos prácticamente no se menciona. Se está en serio peligro en cuanto a los derechos humanos. Hay elementos subversivos dentro de las 30, dentro del ejército, de las Fuerzas Armadas. Vos fíjate que este poder político de mierda, incluido Alberto Fernández, ha incluido inclusive muchos kirchneristas, e incluidos también muchos pseudo progresistas, o que se reivindican progresistas, no fueron capaces de erradicar la Corte Suprema por un decreto de identidad de urgencia, no fueron capaces de indultar a los presos políticos del macrismo, como Milagro Salas, y no fueron capaces de modificar la doctrina militar. No se modificó la doctrina militar y se sigue reivindicando la doctrina de seguridad nacional. No se hizo un carajo. Eso no se hizo absolutamente nada. Hay otra cuestión fundamental, te vuelvo a repetir. El problema de la hipocresía. O sea, nosotros tenemos hipócritas testimoniales que hablan de Perón y Evita, que hablan de los derechos que consiguió Perón. O sea, vivimos de los recuerdos. Y resulta que estamos en una situación de la década infame. Volvemos a la década infame.
volvemos al Departamento Nacional de Trabajo, volvemos al hecho de que todos los estatutos de vigencia del derecho fueron tirados abajo por la complicidad de la CGT. Acá, muchos van a pagar, muchos de los que están acá van a pagar lágrimas de sangre, van a llorar lágrimas de sangre, por la ignorancia o por la estupidez. Yo digo siempre que hay una puja entre ingenuos y fascistas. Tengo ingenuos por un lado y fascistas por el otro. ¿Entendés? Sí, O sea, sí. podemos armar 700 plenarios, reuniones, todo eso. Hay que salir a la calle. Hitler decía que la premisa para poder manejar políticamente a Alemania era salir a la calle. Vos fíjate lo que pasó con Grabois, el padre de Grabois. ¿No? ¿Te acordás? Sí, el escrache que le hicieron, o el acoso, diría yo. Hay que salir a la calle, como se hacía en el 2001, con la gente que iba con palos, o sea, con piedras, salir a la calle. Todos estos pelucones de mierda que tenemos de pseudo progresistas de mierda, esos son los primeros que tienen que salir a la calle para proteger a los desprotegidos. Claro. Y la gente que votó a Milei, su ignorancia, votó con bronca. Claro. Así que se viene picante, Pablo. La verdad que muy buena tu intervención. Hablamos de todo un poco y seguramente se viene complicada la cosa y seguiremos reflexionando en estas trincheras comunitarias y bueno, es lo que nos queda, hacer comunicación política y hablar sin miedo, así como lo acabamos de hacer y así seguiremos. Así que te agradecemos mucho tu comunicación, Pablo, y hasta la victoria. Hasta la victoria siempre, te mando un abrazo. Vamos a tomar el poder, vamos a tomar el poder. Así va a ser. Y cuando el poder, vamos a poner condiciones. Y muchos de los hipócritas que ahora se van a tener que pasar por las aguas del Jordán, por las aguas del bautismo, y dar frutos dignos de arrepentimiento. Y sí. Un placer. Bueno, igual, Pablo. Gracias. Un placer. Igual. Bueno, acabamos de escuchar a Pablo Pastrana, analista político. Nos dio toda una extensa reflexión. Creo que hay mucho que hablar, después de que ganó Milei. No solo en Argentina, sino que en América Latina dio mucho de qué hablar. Por un momento, esos bajones, esa tristeza, ese shock. Después bronca, después necesidad de hacer catarsis también. Y bueno, y ahora es de reorganizarse. Les agradecemos a todas y a todos oyentes en este año de Capital Cultural. Gracias ahí a Lucas por hacer el aguante en la operación. Y bueno, estaremos siempre dando la batalla, dando la lucha. Sabemos de que no es fácil. Desde Argentina y América Latina siempre vamos a dar la batalla cultural, que es muy necesario en esos tiempos, y creo que hay que reorganizar, recomenzar y rearticular, pero lo importante es estar presente con un horizonte, con un sueño, y para derrotar a esta derecha, para derrotar a todo este avasallamiento que se viene corporativista, neoliberal y fascista, vamos a necesitar mucha articulación, muchas fuerzas, y como dijo Gramsci, vamos a necesitar estudiar mucho, organizarnos mucho, luchar mucho, y va a ser un tiempo de repliegue en el cual vamos a tener que repensar la solidaridad, el deseo, los sueños y el horizonte de cómo queremos ir como sociedad. Así que gracias por escuchar este programa latinoamericano, en donde hablamos todos los temas que no se tocan en los medios hegemónicos. Estaremos en otros espacios, con otros dispositivos, pero siempre de frente con este programa de Capital Cultural,
Agradecemos a Radio Trinchera por habernos dado el espacio y la oportunidad de la expresión comunitaria, de la comunicación popular. Y bueno, mi nombre es Joel López Muñoz. Fue un placer haber estado este año con Capital Cultural. Muy pronto nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo también en otras plataformas. Capital Cultural, recuerden, lo pueden buscar en Instagram, en YouTube, en Facebook. Muy pronto estaremos en otras redes sociales y seguiremos haciendo comunicación política, popular y para el pueblo. Así que gracias y hasta la victoria. Siempre venceremos. Transparentes. Lo que contábamos era lo que había.